entonces presentando a nuestro queridísimo amigo, el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá. Buen día, Eduardo. Eduardo es ingeniero agrónomo, asesor, investigador, capacitador y coordinador de proyectos agroecológicos. Es asesor del establecimiento familiar agroecológico La Aurora, de 650 hectáreas, elegido por la FAO como una de las 52 experiencias exitosas de agroecología en el mundo. Es asesor de diversos municipios en Argentina y Uruguay, presidente de RENAMA, que es nuestra red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, profesor invitado del Instituto Universitario del Hospital Italiano, Escuela de Medicina, Cátedra Optativa de Problemas Globales y Salud. Actualmente, flamantísimo director nacional de agroecología, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Todo esto a nivel profesional, a nivel personal, una persona amable, cordial, encantadora y excelente compañero de trabajo. Adelante, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y abrazo a todas y a todos. Y la verdad que mañana hemos tenido completa, con temas hermosos. Y bueno, yo voy a pasar un PowerPoint y voy a estar hablando y dando algunas cuestiones que tienen que ver con los alimentos desde el punto de vista de la agricultura, y bueno, trataremos de ir uniendo lo que se ha ido charlando. Así que voy a compartir el PowerPoint. Ahí estamos esperando que... Ahí está. Bueno. Si algo puedo dejar en esta charla es que no compremos que no se puede producir igual o mejor que como lo hace la agricultura tipo industrial. Tanto en sistemas intensivos o extensivos estamos produciendo igual y no necesariamente con venenos, con sustancias tóxicas. Así que esto que nos dicen, que bueno, pero si querés hacer agroecología, si querés hacer biodinámica, no vamos a poder paliar el hambre del mundo. Bueno, quiero decirles que llevamos 25 años así, cada vez hay más desnutrición, más obesidad, y ahora se suman las pandemias, que nos hablan de sistemas inmunológicos deprimidos, ¿no? Entonces, eso es un mito. Y bueno, trataré de mostrar algunas imágenes, porque es muy amplio el tema, ¿no? Por un lado, sepan los que son más urbanos y los que también estamos en agronomía, que hay muchas formas de hacer agricultura. Pero raro en todas las facultades, excepto en La Plata, que es la precursora, hay una cátedra obligatoria en cuarto año de agroecología. Entonces, fíjense que hay agricultura, bueno, en todas las facultades se enseña este tipo de agricultura industrial, química, transgénica, siendo que está lo orgánico, lo agroecológico, lo biodinámico, la regenerativa. Hay muchas formas, sin embargo, no se enseña. Se enseña solo una, como si fuera la monocultura, el monopensamiento, ¿no? Como si todos tuviéramos la misma vocación y como si todos los productores quisieran hacer lo mismo. Esta cosa industrial, química, y ahora últimamente, hace 25 años, se agregó la transgenia. Complicadísimo. Esta foto la puse porque esta cosa que nos muestran que es el campo, esto es una forma de hacer agricultura. Esto de todo uniforme, todo igual, todo parejito. Y esto tiene que ver con un paradigma que empezamos a dejar atrás. Tiene que ver con una forma de producir que se basó en los márgenes, en la renta, en la plata que me deja. Y recién hablaban de la papa.
y por otro lado, recién hablaba también de la luz que tienen que tener los alimentos, y la papa está bajo la tierra. Y oh casualidad, que aparte de los conceptos que da Steiner de las solanáceas y de la papa, que es muy materialista, y que nos evita pensar, como bien dijo Ana, la papa tiene aproximadamente 25 aplicaciones de agroquímicos. Es una planta como para producir, quieren sacar más rendimiento, más rendimiento, más rendimiento, utilizan muchos agroquímicos porque, como pasa con los cerdos, con las aves, cuando están estresados buscando un rendimiento máximo, hay que sostener esa vida con antibióticos y todo eso. Entonces, nuestra profesión perdió de vista la naturaleza. Es más, no se ha enseñado así como una cuestión, la ecología, como una cuestión, es más, que tiene más que ver con las reservas naturales, y que la ecología no está puesta acá en un terreno donde estamos produciendo. Y entender la naturaleza nos hace entender la complejidad que estamos manejando, las interrelaciones. Y un poco que las formaciones profesionales biológicas nos quedamos con la idea un poco darwiniana de la competencia. Y entonces se generaron estos cultivos, donde tiene que estar todo limpio, donde no puede haber competencia. No entendiendo que, por un lado, obsesionándonos, ¿no? Y esto de la adaptación del más fuerte, que es un paradigma antiguo, newtoniano, y que no tiene nada que ver con los paradigmas nuevos. El paradigma nuevo de la física cuántica y los nuevos modelos completan esa teoría evolutiva, y se habla del cohabitar, no del pasar por arriba a la naturaleza, sino de crecer juntos con la naturaleza. Y se rescata algo muy importante que tiene la naturaleza, que es la cooperación, la solidaridad, las propiedades emergentes de los sistemas. Esto no lo podemos hacer con una mirada lineal. Por lo tanto, lo que descubrimos con una visión sistémica, holística, que cuando integramos, la suma es más que las partes, ¿no? Entonces, esto se torna fundamental en nuestra nueva formación, y en este caso, la biodinámica nos ha permitido un completar con la mirada espiritual, ¿no? Entonces, hoy estamos frente a un acontecimiento particular, que es el cambio del paradigma. Y no es tan fácil coincidir con un cambio de paradigma, porque los cambios de paradigma tardan 400, 500 años. Y estamos asistiendo a uno, dejando el que tiene muchos problemas para ir a un paradigma nuevo. Entonces, para eso hay que cambiar la mirada, y nos tenemos que enfocar en la salud, en la vitalidad, que es lo que hablamos todo el tiempo en este curso, ¿no? Y la vitalidad arranca en nuestros suelos, para tener plantas sanas, para tener animales sanos y luego alimentos sanos. Es una forma de construir comunidades en la diversidad, ¿no? Y generando el conjunto. Ese es el nuevo paradigma. Y como ya se mencionó, nosotros individualmente trabajar haciendo lo que sentimos, sintiendo lo que hacemos y pensando lo que se siente. Esto habla de la búsqueda de una coherencia. Los médicos antroposóficos dicen que cuando se pierde la coherencia, comienza la enfermedad, ¿no? Entonces empieza ese proceso que tiene que ver con el yo, con el ánimo, después con la vitalidad y después con el cuerpo físico. Es muy interesante estos conceptos también de salutogénesis, ¿no? Y nosotros lo hemos incorporado a la agronomía. Entonces, acá el doctor Monsalvo tomaba 7 puntos importantes que tienen que ver con el aire, ¿no? La respiración, con el agua, y para nosotros ahí tiene que ver con los poros del suelo, la materia orgánica, la estructura. El alimento, el suelo también tiene que tener su alimento, y no son fertilizantes. El alimento es los restos de los cultivos, la bosta de los animales, ese es el mejor alimento. ¿Por qué? Porque completan las cadenas tróficas. Cuando una vaca bostea, da toda una astralidad que ella tiene, y a su vez una cantidad de microorganismos que hacen a ese alimentar del suelo. Para todos es fundamental el amparo, ¿no? Y para el suelo, y bueno, no podemos tener
todo seco porque le pasamos un herbicida y matamos todo. Y cuando uno hace todo ese proceso y la importancia y los productores lo dicen, estamos más contentos, hay alegría. Y eso tiene que ver también con el amor, con la empatía. Y esto es lo que viene a traernos el nuevo paradigma, ¿no? El arte, la belleza, ¿no? Y entonces podemos ver que hay cuestiones que tienen que ver con cosas que tienen que ver con la sustancia, pero hay otras que tienen que ver con la energía. Como nosotros, y en especial las ciencias, quieren medir, quieren evaluar, que son todas cuestiones que tienen que ver con lo físico, nos resulta muy difícil entender lo que no es físico, lo cualitativo. Entonces se va perdiendo de vista para qué producimos, para quiénes, todas esas cuestiones. Acá también se habla de un índice de alegría, ¿no? Cuando nosotros dejamos de consumir remedios, cuando en agricultura dejamos de consumir fertilizantes, insecticidas, herbicidas, logramos independencia. Y es uno de los factores de la alegría. Disponer de tiempo, compartir con nuestra comunidad, tener un grupo de apoyo, saber recurrir con nuestros problemas a estos grupos. Esto lo hemos hecho con la red que mencionaba Marina, que hemos armado. Volver a tener esa capacidad de disfrutar, ¿no? El aquí y el ahora, no tener preocupaciones insolucionables y todo esto que nos dé tranquilidad. ¿Qué es lo que más rescatan los productores? Estamos tranquilos, nos sentimos bien, coherentes. Y para esta gente que muchas veces nos dice, bueno, medímelo, decime cómo es, qué sé yo, hay un trabajo científico, hay montones de trabajos científicos, pero no todo se puede medir, como la conciencia, el amor, la libertad. Y eso, como bien decía recién el antecesor, es lo que vamos encontrando, ¿no? Cuando vamos limpiando ese cuerpo físico y nos vamos iluminando, vamos teniendo más conciencia, ¿no? Más empatía, y eso nos hace libres. Entonces, ¿por qué es que estamos saliendo del paradigma anterior? Y este paradigma que tenemos que dejar atrás es un paradigma químico, industrial, transgénico, que cree que cambiando los genes, sacándolo de un animal y poniéndose en una planta, o ahora lo último que dicen, no, no es transgénico, saco el mismo gen y se lo pongo de otra manera, cuasi endiosándonos científicamente, ¿no? Ahora, cuando hacemos eso pasa cualquier cosa. Y quiero mostrarles que en el año 2000, hace 20 años, escribimos un libro de agroecología con la Cátedra de Agroecología de La Plata, y ya ahí decíamos que hacer una hectárea de trigo para un productor le costaba $100, y veíamos que habían pasado 10 años y ya costaba $200. Y ahí en ese libro escrito en el 2000 decíamos que si seguíamos con esta tecnología iba a costar $300. Y llegó el 2015 y costaba $400. La cuestión es que acá el productor cosechaba 2.500 kilos y gastaba 100. Y ahora gasta 400, y ¿saben una cosa? Apenas, miren, el promedio, según las revistas técnicas de los últimos 5 años donde hicimos este trabajo, es de 3.900 kilos. Quiere decir que ni duplicamos. Porque para estar igual que en los años 90 tendríamos que tener 10.000 kilos de trigo. Entonces, ¿para qué estamos corriendo atrás de esta zanahoria? ¿Para qué agregamos tanto agroquímico pensando que tenemos que aumentar la producción de algo que ya no alimenta? Y en esta mirada, Argentina, porque esto voy a ir pasando como desde un productor, desde cualquier agricultor, de cualquier consumidor, tenemos que ser conscientes de todo esto. Y fíjense lo que les pasó a Argentina. Tenía en el 70, 71, tenía esta variedad de cultivos, acá tenemos, cómo va cambiando, ahí ingresa la soja, y en búsqueda de esa rentabilidad, la soja en el 2017-2018 pasa a ser el 45% de toda la superficie agrícola de Argentina, y el maíz el 24%. Quiere decir que el país, en toda su superficie agrícola, está sembrando alrededor del 70%. Eso nos habla que no hay posibilidad de rotación, que se hacen 2 cultivos prioritariamente. Cuando se trabaja de esta manera estamos haciendo minería. Y la sociedad no está advirtiendo que esto que dicen de generar divisas, lo que estamos haciendo es minería. Porque si no hay salud en los campos, lo que se necesita es cada vez más agroquímicos. Y si esto fuera exitoso,
les puse este dato, que si tomamos la cantidad de productores de ahora, con el censo del 88 perdimos el 41% de los agricultores. No podemos hablar de un modelo exitoso. Y aparte, la naturaleza se va resistiendo, como todo ser vivo. Y fíjense, acá en el año 95 nos indica que no había ninguna maleza resistente al glifosato. Y ya en el 96 aparece el amaranto, que es la quinoa de nuestros pueblos ancestrales, y se resiste. Y después se resiste el sorgo, y después se resisten otros. Y miren, en el 2015 había alrededor de 20 malezas resistentes. Pero al 2019 ya hay 40, y al 2020 hay 44. O sea que si hay más malezas resistentes a los herbicidas, ¿qué tenemos? ¿Qué se nos ocurre? En vez de entender que el manejo es otro, no. Miren, esto es importaciones de agroquímicos en Argentina. Miren cómo nos va. Miren lo que consumíamos, importar, importar, importar. En este último trimestre se duplicó la importación. A su vez, se pidió el pedido de divisas, que a su vez nos genera devaluación posible. ¿Para qué? Para tirarnos más agroquímicos sobre nuestras cabezas. Y voy a pasar a esto, miren. En los años 90 usábamos 100 millones de litros de agroquímicos. Si esto fuera un remedio, si fuera un manejo virtuoso, esto debiera descender. Y miren, hoy, al año 2018, esto se supera año a año, estamos superando los 500 millones de litros de agroquímicos. Y entonces, ¿qué pasa cuando todos los años se tiran 500 millones de litros de agroquímicos? Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aumentando? ¿Dónde paramos? Por las divisas, ¿nos tenemos que rociar todo el tiempo? Bueno, creemos que socialmente tenemos que trabajar en un plan de disminución del uso de agroquímicos. No nos pueden hablar solo de que van a controlar las gotas, porque no es así. Estos productos se gasifican. Y esto lo corrobora estos trabajos científicos internacionales de la Universidad de La Plata, que nos dicen que, miren, en Santa Fe, en Córdoba, Marcos Juárez, en Urdinarrain, Entre Ríos, en La Plata, en Capital también, hay agroquímicos en las nubes. Hay glifosato, hay atracina. Y miren, Uruguay también detectan por primera vez en Paysandú presencia de pesticidas en lluvia. Y nos dijeron que estos herbicidas se iban, desaparecían. Qué raro, ¿no? Para los científicos que hablan que nada desaparece. Bueno, en la cuenca del río Paraná está contaminada con glifosato. El 40% de los lagos pampeanos bonaerenses contaminado con glifosato. Este es un trabajo que también hizo la Universidad de La Plata con prefectura. Cada puntito de esto es una bajada a tomar muestras. Miren, en todos los lugares, y en la medida que nos acercamos a la cuenca sojera, cada vez aparecen clorpirifos, silpermetrina, ¿no? Y acá están las dosis encontradas. Y por otro lado, el INTA nos dice que en estos 20 años, si queríamos acumular tanta divisa, perdimos entre el 30 y el 50% de la materia orgánica de los suelos, que como decía al principio, es uno de los pilares de la salud de los suelos. Entonces, este no es un modelo exitoso. Este modelo agroindustrial generó pérdida de fertilidad, de diversidad, agotó los suelos, las plantas, los animales débiles, y los alimentos también tienen sustancias biocidas, los productores empobrecidos, y lo peor, que como los alimentos no alimentan, perdemos el estímulo de vida. Y quizás uno de los medicamentos que más se consumen son los antidepresivos, ¿no? Entonces tenemos que pensar ampliamente cuáles son los pilares de la salud, ¿no? La alimentación sana, lo que hablamos todo el tiempo en el curso, y para los productores decimos, ¿y cómo se alimenta el suelo? La importancia del contacto con la naturaleza, buscar la sintonía, tratar de entender, conocer los procesos que hay detrás de cada forma. Estamos en una sociedad y en este paradigma que basa la sustancia en la forma y no qué es lo que le da salud, por qué tiene tanta vitalidad tal o cual cosa. Y la respiración, ¿no? Respirar profundamente, hacer pausas, pensar cómo respira el suelo.
Y ahí las leguminosas, Steiner lo dijo hace 100 años, las leguminosas, que son los porotos, las chauchas, dan la vida al suelo. Entonces, trabajar en todo lo que tiene que ver con, como lo estamos haciendo, en generar espacio de empatía, con lo que sentimos. Importante, como tips, ¿no? No comparar, no racionalizar, que siempre nos hace ver lo que nos falta y no todo lo que tenemos, ¿no? Y esa es una expresión emocional muy importante. Hoy se habló, bien, muy lindo, y nosotros lo incorporamos en la agricultura biodinámica y trabajamos, y lo estamos haciendo ahora en escuelas, en entender el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral, el yo. Fíjense que la medicina les enseña a estudiar medicina, ahora creo que no lo hacen más, pero yendo a ver muertos, a trabajar, ahí no está la vida, ahí es imposible entenderla con un muerto. Ahora, tenemos que entender que podemos estar muertos, está el cuerpo físico, pero no va a estar el cuerpo vital, el cuerpo etérico, que es, como bien lo mencionó, como cada alimento va tomando para fortalecer ese cuerpo etérico. Y luego el astral, el ánimo, ¿no? Que tiene que ver con el descansar. Para que descansemos bien, se tiene que alejar durante la noche el cuerpo astral y el yo. Si el cuerpo astral queda retenido o el yo, no nos dormimos porque estamos preocupados. Y eso tiene que ver con lo que mencionaban recién, bajar la ansiedad. Y entender que somos seres que estamos más allá del cuerpo físico. Que venimos, tomamos una sustancia como un cuerpo para expresarnos, que en algún momento lo dejamos. Pero que el ser, como dijo la poesía de Néstor, se va a mantener ahí, vivo, presente, ¿no? Y entender que los alimentos, que todos estamos vinculados con lo de arriba, que es lo cósmico, y con lo telúrico, que es lo de abajo. Cuando se dan estos dos procesos, aparece el color, el sabor, el olor. Y ahí también, que comentaba Marina, y lo trabajamos, la importancia de la luna, de las constelaciones, que no puse nada de eso, pero que podemos trabajar en cualquier momento. La Eduardo, importancia... discúlpame, te quedan 10. Bien. Te aviso. Bárbaro. La importancia de la diversidad, ¿no? De la diversidad arriba, en la sociedad, en las plantas, en las raíces. Miren a la izquierda. Pocos cultivos, pocas raíces. Las raíces se comunican, ¿no? Y las leguminosas le dan vida al suelo. Entender que es el paradigma nuevo, que lo que tenemos en nuestros intestinos, ¿saben una cosa? También están las mismas bacterias en los suelos, en la rizósfera. Entonces, si los suelos están débiles, nuestra comida, nuestro plato también va a estar débil y nuestros intestinos también. Acá tenemos un ejemplo. De suelos diversos, tenemos microbiomas intestinales saludables. Si nuestro microbioma está fuerte, nuestro sistema inmunológico también. Ahora, si tenemos suelos pobres, los alimentos van a ser faltos en nitrógeno, en minerales, en vitalidad, y por lo tanto nuestro sistema inmunológico deprimido. Entonces, entendemos que los microbiomas humanos y vegetales están vinculados entre sí, porque son muy parecidos. Y ahí la importancia de la alimentación sana, que incluye una gran cantidad de fibra, minerales, vitaminas, de frutas y verduras, y también considerar, como mencionaron, los probióticos, porque los probióticos es enriquecer nuestra flora. ¿Y por qué? Porque hoy casi todos los alimentos que encontramos en los supermercados no lo dicen, pero si tienen transgénicos, tienen sustancias biocidas. Y eso nos va deteriorando el equilibrio de nuestra microbiota. Por lo tanto, ¿cómo están nuestros alimentos? Tengo que ir rápido, pero... miren, del 75 al 2010, como no hay una preocupación de las empresas si tienen más minerales o no, lo que sí nosotros podemos demandar, sabor, olor, todos han perdido el 50, el 60%, como sea en hierro. En vitamina C, lo mismo. En todo han perdido. En maíz, acá tenemos un maíz transgénico, tiene glifosato, un no transgénico no tiene. Entonces, tiene glifosato, lo estamos consumiendo. Tiene sustancias tóxicas como formaldehído. Casi no tiene calcio. ¿Por qué? Porque el glifosato que se utiliza para los cultivos transgénicos es un quelante. Captura los minerales. Y miren esto, son
trabajos que se le exigió son análisis del SENASA, que fueron muy publicitados. Así que podemos ver cómo en el mercado central, ahora se van a hacer informes, controles mucho más estrictos, cómo en distintos productos de consumo encontramos 15 agroquímicos, disruptores, miren, esta paleta de productos, ¿no? Y también cómo están nuestros alimentos. Fíjense, una leche que está hecha para los chicos, como si uno se mete, porque hay que ser un especialista, podemos ver que acá nos está diciendo que esta leche tiene jarabe de glucosa. Esto viene del maíz, y si no está aclarado, es transgénico. Y si es transgénico, puede tener glifosato. Fíjense, emulsionante, lecitina de soja, contiene derivados de leche, derivados de soja. ¿Por qué a la leche le tienen que agregar eso? Nesquik también contiene derivados de soja. Entonces, si contiene soja o maíz, o jarabe de maíz de alta fructosa, que la sigla puede ser JMAF, son cultivos transgénicos. Por lo tanto, tiene agroquímicos. Excepto que se lo aclare, ¿no? Fíjense, esto se hace en Uruguay, le ponen una T. Acá se está discutiendo en el Congreso. Pasó diputados, pero no sabemos si va a pasar Senado, el etiquetado frontal que no tiene incluido transgénicos. Cuando se incluye transgénico va a ser más problema todavía. Les quiero decir que ningún cultivo transgénico ha mejorado la calidad nutricional. Y aparte, los alimentos transgénicos, hay muchos trabajos como uno de los que pongo acá, pueden generar alergias, una serie de problemas. Esto es lo que está pasando en las comunidades. El agua en pergamino con 18 agrotóxicos. Glifosato en tampones, toallitas, algodón. Tiene que ver con nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque hacen cultivos transgénicos y entonces aplican. Trabajos científicos que muestran que el glifosato no controla ni la salmonela ni el Clostridium. Entonces nos genera un desbalance de nuestra microbiota. Y lo último que pasó el año pasado es que a los chacinados, a todos los fiambres, está permitido, y busquen en las etiquetas que dice lecitina de soja, está autorizado hasta un 30% de soja en los embutidos. ¿Por qué? Porque es más barato y porque le da coexistencia. Entonces, si esto no cambiamos, si no nos posicionamos distinto como productores, como consumidores, estamos complicados. Y les muestro algunos casos. Recién Marina mostraba la Aurora, elegido por la FAO como una de las experiencias exitosas. ¿Y cómo hacemos nosotros esto? Y bueno, no hacemos monocultivos, hacemos trigo con trébol, mezclas para darle vida. No hay que ser, no es una cuestión de hippies, es gente que vive muy bien, que no está endeudada. Voy pasando, miren estos trigos de 6.000, 7.000 kilos sin agroquímicos, y la renta es mucho mayor. Miren, después de un trigo ya está sembrado otro cultivo para proteger el suelo. Acá tenemos lo verde, es ese campo, versus lo rojo son los vecinos, cómo los rendimientos son parecidos. Hemos bajado el consumo de energía. Cuando medimos con la agricultura convencional la eficiencia, bueno, resulta que somos tan eficientes como ellos. Nosotros hemos medido con la Universidad de La Plata el agua, el aire, y nos dimos cuenta que en los campos que no usamos agroquímicos, las derivas de los vecinos, como en este caso tenemos glifosato dentro del campo, ahí midiendo el aire, ¿no? Tesis doctorales que hay, miren acá otro campo muy importante, en Bolívar, 5.000 hectáreas, que usaban 9.000 litros de glifosato, lo hemos bajado a 600 litros, y el productor dice, la agroecología es lo que más me rinde económicamente. Acá también hacen biodinámica, y por eso hicimos una red, para que la gente sepa que se puede hacer de otra manera. Tenemos 30 municipios, 29 en Argentina, uno en Uruguay, otro en España, paso rápido, más de 70 técnicas y técnicos, muchas instituciones y de médicos que formamos toda esta red, y más de 90.000 hectáreas que demuestran que se puede producir de otra manera. También estamos haciendo procesos muy interesantes, como ser, en algunas comunas, miren lo rojo, esto es el casco urbano, y esto es, antes de empezar a trabajar en agroecología, que estos son aplicaciones que producen enfermedades en las comunidades. Bueno, lo hemos empezado a trabajar, y acá se empezó a hacer todo alrededor de las comunidades cultivos agroecológicos. ¿Y qué podemos ver? Y miren, trigos, al lado cultivos que recuperan la fertilidad. Ahí están las casas. Con los cultivos agroecológicos evitamos
que estas comunidades sean pulverizadas. Acá un productor diciendo, me rindió 4.000 kilos, los vecinos le rindió 2.000. Ahí es Guaminí, que se inauguró un molino para hacer harina integral, agroecológica. Ahí está el aniversario, un molino chico, pero ya hay 10 molinos en la zona. Se están inaugurando granjas integrales agroecológicas en muchos lugares, harinas, miren, distintos tipos de panes. Ahí Guaminí ya se está autoabasteciendo en varios productos. Esto también lo llevamos a Uruguay, con el gobierno de Canelones, lo hemos llevado a España para grupos de productores, voy terminando, y bueno, lo interesante es que cada uno descubra como consumidor las ferias agroecológicas, esta es la de Córdoba, más de 60 productores, un encuentro, esperemos que pronto, la feria está abierta, pero que sean encuentros con más sociabilidad, ¿no? Que nos podamos encontrar, y bueno, la agroecología, la biodinámica, trae la familia y el padre y el hijo trabajando. ¿Y por qué? Porque si no cambiamos nuestra forma de producir y consumir, estaremos ante la extraordinaria situación de ser una especie que se suicidó transformando sus alimentos en veneno. No podemos permitir que los alimentos tengan venenos. Y esto fue en febrero, cuando la Feria Agroecológica de Córdoba se adhirió a Renama para publicitar, para contar todo lo que hacen. Acá una productora de probióticos. También nos han invitado el año pasado 2 veces a la FAO, a Roma, y nos quieren hacer creer que lo importante es aumentar los rendimientos, las divisas, todas esas cuestiones. Y poco a poco se pierde la calidad del alimento. Generamos más desequilibrio. Y eso nos debilita en todo sentido, suelos, plantas, animales, ciudadanos. Por eso, bueno, ahora recién Marina comentó, este gobierno, por primera vez en la historia de Argentina y de Latinoamérica, crea una Dirección Nacional de Agroecología. No es fácil, porque a su vez hay toda una paleta de tipos de agricultura y agroecología va a ser una. Trataremos de trabajar para discutir que es necesaria una mirada y un cambio de paradigma y reducir el uso de agroquímicos. Porque, como dice la Constitución, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable. Alimentos, agua, aire, sin contaminantes. Y eso es el artículo 41 de la Constitución Nacional. No puede ser que haya formas de producir que violen nuestra Constitución Nacional. Bueno, Renama le sugiero un documental muy lindo que está en Canal Encuentro, Autosustentables, y termino, y no sé si me pasé, pero me parece muy importante, como dice Rudolf Steiner, trabajemos para tener verdad en el pensar, coherencia, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Y como dice otro fenómeno Krishnamurti, que la muerte nos encuentre muy, muy vivos, ¿no? Y no sea cosa que ya no estemos con el cuerpo físico y con poquito ánimo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Realmente emotiva tu presentación. Bueno, vamos a tratar de ordenarnos un poquito. Yo acá voy a ir leyendo las preguntas, te las voy a ir haciendo en la medida que surjan. Acá, bueno, están agradeciendo. Acá dicen, Lorena, qué difícil que es pensar todo esto en un contexto donde se están habilitando granjas de cerdos, lo que implicaría más soja para alimentar a estos cerdos. O se está probando trigo transgénico HB4. Esa es su aporte, ¿no? O su pregunta, no sé. ¿Tenés algo para decir? No, también se están proponiendo que lleguemos a los 200 millones de toneladas. Bueno, hay que entender que hay muchas miradas, ¿no? Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de que la agroecología como dirección esté en el Estado. Eso ya visibiliza que hay otras formas de producir. Tenemos que entender que es un camino, que no podemos atropellar ni aunque tuviéramos todo el poder. Esto ya pasó, ¿no? Esto pasó cuando asumió Lula en Brasil y le dio hizo un ministerio que no se llamó de agroecología, sino de desarrollo en Brasil. Y por un lado faltaron recursos humanos, faltó ingenieros agrónomos formados, faltó que la gente lo entienda.
y bueno, y después vino Temer, vino Dilma, Temer y después Bolsonaro y destruyó todo, ¿no? En realidad ahora Brasil está haciendo una red de municipios como Renamo. Muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esta construcción no depende solo del Estado. Tenemos que hacer la construcción en las sociedades, en los municipios, porque el Estado podemos estar y mañana, no digo dentro de 3 años, mañana no está. Yo digo que nosotros hoy estamos ahí para dar algún pasito más. Y es mucho más la labor que hay que hacer hacia adentro. Y escarbar, este proyecto que me estás ofreciendo, ¿se puede sostener en el tiempo? ¿Es una solución o es más de lo mismo? Entonces, eso es lo que trataremos de hacer. Y que no pase, como ser en México hace poquito, Víctor Toledo, un filósofo de la agroecología, fue designado ministro de Ambiente. Lo cuestionaron tanto los ambientalistas que renunció. Y ahora se arrepienten de no tener más en esa función un emblema como era Víctor Toledo. Entonces tenemos que entender como ciudadanos, como sociedad, que hay que generar conciencia. Y eso es a partir de todas estas charlas, de estos cursos. Ha crecido muchísimo en la pandemia la cantidad, como ser, la provincia de Buenos Aires tiene un programa de agroecología. La provincia de Formosa tiene un programa para incorporar agroecología y biodinámica en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, terciaria. Entonces son procesos. Nosotros llevamos más de 20 años y por suerte hay muchos más ingenieros agrónomos, muchos más facilitadores. Podemos mostrar más de 100.000 hectáreas agroecológicas. Bueno, ahora como consumidores también tenemos que decidir dónde comprar, qué comer, cómo nos iluminamos y cómo empatizamos y entendemos que hay mucho poder, hay muchas presiones y que esto es un cambio de paradigma. Y la ansiedad también hay que trabajarla y es algo que tenemos que ir haciendo camino, el camino del medio. Y preparar la lupa, por supuesto, ¿no? Para ir mirando las etiquetas de todo lo que vayamos a comprar. Fundamental. Acá también nos están preguntando desde Venezuela, muy interesados en cómo participar de esta red que has mencionado, incluso los datos de contacto también, piden desde Venezuela. Bien. No sé si después lo vas a escribir o dejé la página. Ok, eso lo vamos a difundir ahora. Dice, yo he estado en Ecuador, he estado en sí. varios lugares y la idea es que en realidad un cambio de paradigma se hace tejiendo la red. Así que la importancia de las redes, la importancia de encontrarnos. Y ojalá Venezuela, Ecuador, Uruguay como estamos, Bolivia, toda Latinoamérica, que es muy agroecológica, que incorpore más la biodinámica, porque la biodinámica incorpora la espiritualidad, la conciencia. No es una receta de cocina la agroecología ni la biodinámica. No es poner harina, 2 huevos al horno y sale la torta. No. Es otra cosa y tenemos que trabajar eso.